Muy buenos días, es un gusto para mí referirme hacia ustedes. Mi nombre es Génesis García y junto a mis compañeros presentaremos lo que es el sistema esquelético muscular. Como bien sabemos, el sistema esquelético y el sistema muscular son esenciales para nosotros. El sistema esquelético muscular está formado por la unión de los huesos, las articulaciones y los músculos, constituyendo todas estas partes en conjunto el elemento de sostén, protección y movilidad de nuestro cuerpo. Bueno, el sistema muscular es un conjunto de músculos que puede ser controlado de forma voluntaria o involuntaria por un organismo vivo, músculos esqueléticos. Está formado por un conjunto de tejidos con la capacidad de cambiar de forma. Como lo dice ahí, su función principal es el conseguir movilidad, acción que tiene lugar cuando los estímulos eléctricos procedentes del sistema nervioso provocan la contracción de las fibras musculares. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que el sistema nervioso coordina la contracción de los distintos sistemas musculares y sincroniza sus funciones. Durante esta presentación, junto a mi equipo de trabajo, les hablaremos sobre sus otras funciones, clasificaciones y conceptos y más acerca del sistema muscular. El sistema esquelético. El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto. El esqueleto, o sea, el armazón que soporta nuestro cuerpo y protege nuestros órganos y permite nuestros movimientos. Bueno, el sistema esquelético se caracteriza porque es de gran robustez y ligereza. El sistema óseo es un tejido dinámico que se encuentra continuamente en fase de remodelización. Estos huesos proporcionan una estructura y protección y además facilitan el movimiento. Los huesos se articulan para formar estructuras como la estructura ósea de la cabeza, la caja torácica, la columna vertebral, entre otras. Más adelante mis compañeros hablarán sobre estas estructuras óseas. Y bueno, como un dato importante, estaría decir que la osteología es la ciencia que estudia la estructura y funciones patológicas óseas. Siguiente diapositiva. El sistema muscular. Bueno, para poder entrar más a detalle de este tema, necesitamos saber lo que es un músculo. Y bueno, el músculo es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. Los músculos se pueden categorizar en dos categorías, que como ya lo mencioné antes, pueden ser músculos voluntarios o músculos involuntarios. Cuenta con células capaces de elongarse a lo largo del eje de contracción. El sistema muscular es el conjunto de más de 650 músculos. La función principal de la mayoría de los músculos, como ya lo mencioné antes, es producir movimiento de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, al producir un movimiento, al regular el volumen de los órganos, al movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. Bueno, el sistema muscular es responsable de la locomoción, que es efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades. También es responsable de la actividad motora, los órganos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular. También es responsable de la información del estado fisiológico. Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor. Eso es signo del propio cólico. También es responsable de la mímica, el sistema muscular. Cuando nosotros nos enojamos, nos sonreímos, eso es la mímica, o sea, son las acciones faciales, también conocidas como gestos, que nos sirven para expresar lo que sentimos y percibimos y cómo reaccionamos ante alguna situación. Es responsable de la postura, que es que la postura, o sea, que controla las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. También es responsable de la producción del calor. Al producir contracciones musculares se origina energía calórica. También es responsable de la forma del cuerpo. Los músculos y los tendones dan el aspecto físico del cuerpo, que es así, o cuando una persona está como fornida,
se le ve la forma por los músculos. También es responsable de la protección. Bueno, el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales. Siguiente diapositiva, por favor. Existen tres tipos de tejido muscular, que a su vez conforman tres tipos de músculos. Estos son el tejido muscular esquelético, el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular esquelético puede escribirse como músculo voluntario o estriado. Se denomina voluntario debido a que se contrae de forma voluntaria. Nosotros controlamos cuándo y cómo se contrae. El músculo esquelético está conectado al sistema nervioso somático. Bueno, el sistema nervioso somático controla el movimiento voluntario de los músculos. Los músculos esqueléticos forman parte del sistema musculoesquelético junto a los tendones y otros tejidos conectivos que se conectan y aseguran la estabilidad de las articulaciones y el esqueleto. Nosotros cuando hacemos esto, cuando contraemos este músculo, cuando hacemos esto, o en este brazo o en la pierna, estamos haciendo uso de los músculos esqueléticos. Como segundo tenemos el tejido muscular liso, músculo liso. Este se describe como visceral o involuntario. No está bajo el control de la voluntad. Este se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos. También se puede encontrar en el tubo digestivo, se puede encontrar en las vías respiratorias, se puede encontrar en la vejiga, en las vías biliares, en el útero, entre otros lugares. Los músculos lisos están bajo el control del sistema nervioso. Estos músculos consumen menos energía y por lo general son útiles para mover los fluidos dentro de los tejidos para ayudar a darles forma. Por último y tercero, tenemos el tejido muscular cardíaco, que este tejido muscular es muy importante. Este tipo de tejido muscular se encuentra exclusivamente en la pared del corazón y no está bajo control, no es voluntario, está por automatismo. Entre las capas de las fibras musculares cardíacas, las células contráctiles del corazón, se ubican láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, contienen nervios y también contiene el sistema de conducción del corazón, que es responsable de la contracción rítmica que bombea sangre alrededor de nuestro cuerpo. Muy buenos días, queridos compañeros, y usted también, doctora. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es tipos de fibras musculares. En este caso tenemos tres variables de tipos de fibras musculares, como lo conocemos el tipo 1, tipo 2 y tipo 2A, que el tipo 2A es una combinación entre tipo 1 y tipo 2. Un poquito más adelante le voy a explicar más respecto de ello. También tenemos conocido la tipo 1, llamadas fibras de contracción lenta o fibras rojas, por decirlo así, son de diámetro muy pequeño. Estas fibras están irrigadas de muchos vasos sanguíneos, una cantidad muy grande, poseen en el interior numerosas mitocondrias, pero tiene una característica muy peculiar en ellas, que tiene demasiado poco glucógeno. Su función principal, más que todo, es prolongar para un ejercicio prolongado de muy poca esfuerzo físico, pero sí de duración de tiempo extremadamente larga, como lo puede ser la postura corporal del cuerpo, que es esfuerzo físico demasiado poco, casi notable, pero el músculo está contraído o está haciendo fuerza a un determinado tiempo mucho mayor. En este caso, el tipo 1 tiene esa especialidad que es de contracción por tiempo prolongado, pero el esfuerzo físico es mucho menor. Tiene un esfuerzo físico casi nulo, por decirlo así. También tenemos lo que es tipo 2, también llamadas de contracción rápida o fibras tipo blancas, por decirlo así. Tienen unas características opuestas, totalmente opuestas a lo que es tipo 1. En su totalidad, el diámetro es mucho mayor, tiene muy pocos vasos sanguíneos, también contiene demasiadas pocas mitocondrias, pero al contrario del tipo 1, que el glucógeno es muy poco, estas tienen mucho glucógeno en sí porque el organismo lo utiliza, principalmente para ejercicios de larga duración y esfuerzo físico mucho mayor, la intensidad, por decirlo así.
el tiempo que transcurre en el ejercicio o en la acción que la persona está efectuando es de mucho mayor tiempo y el esfuerzo físico también es demasiado alto, es más alto de lo habitual o más alto que en este caso que lo que hace en el tipo 1. La intensidad es muy alta, pero también tienen demasiada sensibilidad de la fatiga, que puede cansar, este tipo de fibras se pueden cansar demasiado rápido o uno sentir el cansancio en el cuerpo porque son demasiado sensibles. Están hechas para la duración, poca duración, pero el esfuerzo demasiado. El esfuerzo que ejerce la fibra, en este caso, es para un ejercicio de presión, de alta presión, pero tienen que ser moderada con el tiempo, porque se fatigan demasiado rápido, el cuerpo siente esa fatiga mucho más pronto que lo que es el tipo 1, que está hecha para duración de tiempo muy larga, pero esfuerzo físico muy corto. Luego también tenemos por último tipo 3, tipo 2A, que tiene una característica intermedia entre tipo 1 y tipo 2. Es como una mezcla que hay entre las ambas, dependiendo el esfuerzo físico que la persona haga en ese momento. Todo depende a lo que la persona está haciendo y al esfuerzo físico que este ejercicio involucra. Las personas con un entrenamiento poco, que realiza una persona, puede transformarse en tipos de fibras 1, que es un entrenamiento que sea demasiado poco, pero en lo contrario a lo que es la definición total del tipo 1, el tipo 2A, aquí si usted está haciendo un ejercicio demasiado largo, perdón, demasiado corto de tiempo y largo de esfuerzo físico, un esfuerzo físico muy alto, ya entra en juego como lo que es tipo 2. En el entrenamiento predomina mayormente tipo 2, que es el esfuerzo físico mucho mayor, pero de poco duración, como lo pueden ser un ejercicio que ya que sea de 30 segundos a 5 minutos, que es lo máximo que puede aguantar el cuerpo. Y en este caso es una combinación entre ambas. Muy aprovechosa en este tiempo porque si en caso usted pasa un ejercicio de poca duración y esfuerzo físico muy alto, a un ejercicio que sea de larga duración y que sea esfuerzo físico mínimo o casi nulo, como lo es nosotros cuando estamos en el descanso, entra en juego lo que es tipo 2A, que está haciendo esa combinación de variación entre ambas cosas dependiendo del ejercicio que usted haga. Muy buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Fernanda Jacqueline Gallardo. Hoy vengo a hablarles de lo que es el músculo estriado esquelético, pero a basarme más en lo que son sus funciones. El músculo estriado es casi toda la mitad de nuestro cuerpo y es responsable de todos nuestros movimientos. Aunque todos hemos oído hablar del músculo estriado, que este en realidad hace parte de una familia conformada por lo que son el músculo cardíaco, que este se encarga de mover lo que es el corazón. Está también lo que es el músculo liso, que este forma parte de lo que son los intestinos y otras vísceras. Y el músculo estriado, que es el encargado de encargado de mover las articulaciones y de formar parte de nuestro cuerpo. También lo solemos conocer como músculo esquelético, porque este se relaciona íntimamente con lo que son los huesos y, como dije anteriormente, con las articulaciones. Deben saber que este está formado por unas células largas y unas gruesas, a diferencia de los otros músculos, y tienen a lo largo varios núcleos excéntricos. También que este no hace lo que se le antoja, sino que este recibe órdenes directamente de lo que es el cerebro. Es decir, que este se mueve cuando la gente quiere que lo haga. Ahora tal vez lleguemos a tener curiosidad sobre lo que es estriado. Nombre que debe a que le atraviesan unas rayitas que lo hacen ver como cebras y son productos de dos proteínas, lo que son actina y miosina. Y también que se pueden variar de forma y que en el microscopio deja ver el interior con una especie de surcos. Este también se encarga de producir lo que es calor, contrayéndose repetidamente cuando nosotros tenemos frío, y de informarle lo que es al cerebro la posición y la postura de cada parte de nuestro cuerpo. También este funciona igualmente como una bomba
para evitar que la sangre se quede acumulada en lo que son las piernas y produzcan varices. Y por supuesto es el encargado de movernos y el encargado de las mímicas y lo que son las posturas. Sin caer en falsas presunciones, este cumple, como si fuera poco, una tarea que la mayoría de las personas desconocen, que es la de regular gran parte del metabolismo del azúcar y otros carbohidratos que la gente se come, sin contar que es buen generador y regulador de energía. Y todo lo anterior por decirles con respecto que es como el encargado de que nosotros podamos mover lo que es el brazo, el antebrazo, la muñeca y los dedos. Por ejemplo, si nosotros queremos agarrar algo, con solo imaginarlo al cerebro, este envía una orden directamente que baja por la médula espinal y continúa a través de lo que es unos nervios que salen de ella y se conectan con lo que es el músculo estriado. Cuando dicha orden llega, las proteínas de lo que es la actina y la miosina, que ya les presenté anteriormente, están organizadas con un trama conocida como sarcómera. Se estiran y se encogen, por lo que este siempre cambia de tamaño. Esto puede ser tan rápido o tan fuerte como lo piensa el cerebro, es decir, como nosotros queremos que el músculo estriado se mueva. Y pues como les dije, este es el encargado de cumplir directamente órdenes. Y para hacerlo más complejo, sus funciones son lo que es la movilidad, desplazar la sangre, contracción, generar energía mecánica por la transformación de la energía química, da estabilidad articular, sirve como protección y mantenimiento de la postura. Ahora nos basaremos en lo que son las enfermedades del sistema muscular. Existen varias enfermedades, no simplemente 6, pero les explicaré algunas de ellas, que son la distrofia muscular, que esta enfermedad es genética, o sea, es decir, que es un grupo de enfermedades musculares que causan daño a lo que es la fibra muscular. Y no existe una cura específica para lo que es esta enfermedad. Y los síntomas incluyen lo que es debilidad, inmovilidad y el desequilibrio. Las enfermedades comunes en esta categoría son lo que es la Duchenne, miotonía, Becker, extremidades y cintura oculofaringea. Está también otra enfermedad que todos conocemos, que es la parálisis cerebral, que este es un trastorno congénito, es decir, muy común, que afecta a las funciones de lo que es la postura, equilibrio y motoras. El tono muscular se pierde durante el embarazo o lo que es el parto. También tareas físicas y que se vuelven difíciles a causa de ese trastorno. Los tipos comunes de tratamiento para esta enfermedad son la fisioterapia y lo que es la rehabilitación. Es decir, un niño con parálisis cerebral por lo general comienza con estas terapias en los primeros años de vida o enseguida después del diagnóstico. Y la fisioterapia es una de las partes más importantes de lo que es este tratamiento. Está también lo que es el síndrome compartimental, que los vasos sanguíneos, músculos y nervios se comprimen en un área cerrada, que termina cortando el suministro de oxígeno. Y el resultado es la muerte del tejido, que puede incluso producir el parálisis. El tratamiento inmediato de esta enfermedad es una cirugía conocida como fasciotomía. También está lo que es la miastenia gravis, que esta es una enfermedad antiinmune. Hay debilidad muscular y fatiga, que son causados por lo que es la ruptura de la unión neuromuscular. Por lo tanto, el cerebro no tiene control sobre lo que son estos músculos y puede causar lo que es el párpado caído, dificultad para respirar o para tragar y lo que es también la pérdida de control muscular facial. El tratamiento de este se podría decir que se puede
hacer con lo que es medicamentos o cirugía. Está también lo que es la esclerosis lateral. Esta enfermedad es una neurodegenerativa muy grave y es también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Las neuronas son destruidos y por lo tanto no hay pérdida de lo que es el control sobre los músculos voluntarios. Y los síntomas iniciales incluyen lo que es dificultad para respirar, hablar y tragar. Está también lo que es la fibromialgia. Esta es otra enfermedad del sistema muscular y es un trastorno muscular crónico y debilitante. Causa lo que es el dolor, la fatiga, sensibilidad y rigidez en lo que son los músculos. Y se considera un trastorno genético y afecta más a las mujeres que a los hombres. También está lo que es el síndrome de dolor miofacial. Este es un dolor crónico de los músculos y causa sensación de dolor y ardor en lo que es los puntos gatillo, que son puntos sensibles de lo que es el músculo. Puede causar lo que es rigidez en las articulaciones, nudo en los músculos y el insomnio debido al dolor. Está también lo que son los calambres musculares, que realmente eso nos da a casi todas las personas. Y pues que esto puede ocurrir de forma repentina o involuntariamente. Es uno de los músculos que puede suceder por la noche o después de hacer ejercicio y puede ser causada por variedad de razones con una duración de segundos o minutos. Y el uso excesivo de un músculo o pellizcar los nervios puede causar lo que es un calambre. Un tratamiento, bueno, no sería un tratamiento, sino que un masaje temporal puede ayudar para reducir lo que son los espasmos y calambres. Están también lo que son las esguinces o torceduras. Torcer o tirar en los músculos o tendones, que puede o bien ser repentina, puede durar durante un periodo de tiempo, puede causar torceduras y esguinces. Espalda y los músculos isquiotibiales son comúnmente afectadas. Y esta es una enfermedad del sistema muscular que causa dolor, hinchazón, dificultad de movimiento. Y está también lo que es la tendinitis. Cuando un tendón se inflama o se irrita, da lugar a lo que es la tendinitis. Y la inflamación puede ocurrir en cualquier tendón del cuerpo. Sin embargo, se observa con mayor frecuencia en las muñecas, los codos, los hombros y los talones. Causa lo que es dolor leve, sensibilidad, hinchazón y puede ser tratado con analgésicos y reposo. Muy buenos días, doctora y compañeros. Voy a hablarles acerca del sistema óseo-esquelético. ¿Qué es el sistema óseo-esquelético? Es una estructura dinámica constituida por huesos. Cada hueso es un órgano que está formado por diversos tejidos, como el tejido óseo, cartilaginoso, denso, epitelial, otros que generan sangre y nervios, y se encargan de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo juntamente con el sistema muscular. El esqueleto proporciona al cuerpo humano su estructura. El esqueleto de un adulto consta de 206 huesos articulados entre sí y estrechamente unidos a ligamentos, tendones y músculos, y representa alrededor del 12% del peso total del cuerpo humano. Un ejemplo, una persona que pesa 75 kilogramos, ya que el esqueleto pesa alrededor del 12% de nuestro peso total, su esqueleto pesa 9 kilogramos. Es muy interesante, los dejo con mi compañero. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alex Natanael Medrano Bonilla. Yo le voy a hablar un poco sobre la división del sistema músculo-esquelético, de la división del esqueleto humano, perdón. Oigan, disculpe, la cámara. Bueno, yo les voy a hablar sobre la división del esqueleto humano. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura en el adulto. Como ya se había mencionado antes, consta de 206 huesos entre sí y
Para que su estudio sea mejor, está dividido en dos partes, que tenemos el esqueleto axial, que está formado por el cráneo, y tenemos la columna vertebral, costillas y esternón. El esqueleto apendicular, formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, junto con la cintura escapular y pelviana. Y esqueleto axial consta de 80 huesos, por lo que el apendicular constaría de los 126 huesos restantes. Bueno, a continuación mi compañero les va a hablar un poco sobre el esqueleto axial. Bueno, les voy a explicar un poquito más a fondo lo que es el esqueleto axial. Como me dio la palabra mi compañero Alex, el esqueleto axial, como él les comentaba, consta de 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo. Estos están compuestos por 6 únicas partes que se subdividen en cada hueso correspondiente, pero una de ellas solo es el cráneo, lo que es los huesos auditivos, el hueso aoides, la reja costral, el esternón y la columna vertebral. Estas serían las 6 partes, perdón, en las que está subdividido lo que es el esqueleto axial por completo. Luego de eso, si se compleja los 80 huesos ya subdivididos en cada parte de la que acabo de mencionar. El esqueleto axial en sí es la base, el pilar, por decirlo así, del esqueleto en sí en completo, porque del esqueleto axial depende que el esqueleto apendicular haga su función de articular los brazos, ambas piernas. Este es más que todo el pilar o la base, como lo digo. El esqueleto axial es el que corresponde también a guardar o a proteger algunos órganos muy vitales que tenemos en el cuerpo. Alex, puedes editar que sigan pasando los vecinos y escucho un bullón horrible. Sí, eso lo voy a editar. Voy a comenzar de nuevo, mejor y lo editas. Muy buenos días, yo les voy a explicar un poco lo que es el esqueleto axial. Como lo dijo anteriormente mi compañero Alex, el esqueleto axial consiste en 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo, como lo es en sí, pero está subdividido en 6 partes únicamente, como lo es el cráneo, los huesos auditivos, el hueso aoides, la reja costral, el esternón y la columna vertebral. Estas son las 6 principales partes, por decirlo así, del esqueleto axial. Ya luego se subdivide cada una de sus partes en los huesos correspondientes a llegar a un total que son 80 huesos. El esqueleto axial es el pilar o el eje central del esqueleto en sí, en total, por decirlo así, ya que es el que le da rigidez, protege los órganos vitales del cuerpo, da también paso al esqueleto axial apendicular, para que dé su función de estirar, encoger las piernas, de articular más que todo las 4 extremidades. Más que todo está hecho en sí para proteger los órganos vitales, como lo puede ser el cerebro, que en este caso lo protege directamente el cráneo. Los órganos de respiración, como los tenemos los pulmones, que los tenemos en el pecho, que en sí lo protege la caja torácica. El corazón, que está adentro también, el corazón, mayormente los órganos vitales los protege en sí lo que es el esqueleto axial. Más que todo está hecho para la articulación y el funcionamiento correcto. Los huesos planos, los que contiene el cerebro, la médula espinal, protegen los órganos vitales, como lo dije anteriormente, y es el eje, el esqueleto axial en sí es el eje, la cúpide, por decirlo así, lo que le da la rigidez al cuerpo, lo que le da la movilidad también para que el esqueleto apendicular, en este caso, haga su movilidad, su articulación correspondiente. Esto dependiendo, se conforme vaya envejeciendo los huesos, se van haciendo mucho más delicados, no solo en el esqueleto axial, también en el esqueleto apendicular, pero en todo esto, entre que los huesos van envejeciendo y se van haciendo mucho más delicados y más frágiles, uno de ellos jamás pierde su rigidez, que lo es el cráneo, ya que es el que se encarga en sí de proteger el cerebro, ya sea de algún pequeño golpe, o una contusión muy grave, en este caso, que en algunos casos lamentablemente puede llevar a la muerte, pero en sí es el único hueso que no se desgrada, que no se
se va desgastando o que no pierde su rigidez como tal en todo lo que es el esqueleto axial y apendicular. En sí, sus formas, su función principal es sostener el mecanismo del cuerpo, proteger sus partes blandas, más que todo la rigidez y la postura, el mantenimiento de la postura, que sea una postura rígida, estable, soporte dinámico, lo que es más que todo el soporte dinámico. En sí, prácticamente es para mantener el cuerpo rígido, firme, proteger órganos, en sí órganos muy vitales. También una de sus funciones principales es la contracción y protección de las vísceras, como lo estaba diciendo ahorita, que es para proteger únicamente la parte posterior más delicada de los órganos. Bueno, más adelante mi compañero Alex les va a explicar un poquito más lo que es el esqueleto apendicular. Bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre el esqueleto apendicular. Bueno, como habíamos dicho con anterioridad, el esqueleto apendicular consta de 126 huesos, los cuales se encuentran divididos en huesos de la cintura o del hombro, que están formados por 4 huesos. Tenemos los huesos de la extremidad superior, que se conforma por 30 huesos en cada brazo, divididos en brazo con un hueso, antebrazo con 2 huesos, cuerpo, muñeca con 8 huesos, metacarpo o mano con 5 huesos y falanges o dedos con 14 huesos. También tenemos los huesos de la cintura pélvica o cadera formada por 3 huesos unidos. Huesos de la extremidad inferior, 30 huesos en cada pierna, que se encuentran divididos en muslo con un hueso, la pierna con 2 huesos, el tarso con 8 huesos, el metatarso con 5 y falanges con 14 huesos. Bueno, la función principal del esqueleto apendicular es el movimiento. Sus partes principales son los brazos, las partes de los hombros, las piernas que están conectadas al cuerpo por la pelvis. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que son las marcas superficiales de los huesos, que están las marcas esponjosas y las marcas de compacto, pero hablaremos de estas 4 partes que presenta lo que es este hueso, que son el tubérculos, que el tubérculos es un tibial en la protuberancia ósea, es la parte frontal de lo que es la tibia de la pierna. Este nódulo se conecta con una serie de pequeños huesos, tendones y músculos que permiten que la rodilla se extienda en diferentes rangos. Muchas veces este es el sitio donde se hacen lo que es las lesiones relacionadas con lo que es el deporte, ya que saltar, correr o andar bicicleta pone en tensión lo que es el punto de extensión. Está también lo que es el surco, que esto es una hendidura. Usado para toda una ranura o repliegue, especialmente de la superficie de la corteza cerebral que separan las circunvoluciones. Esto también lo que es la diáfisis, que tiene forma cilíndrica y alargada. Está localizada entre los 2 extremos de lo que es el hueso o epífisis. La epífisis se corresponde con los extremos de huesos largos y es donde se sitúan las articulaciones. La zona de unión entre diáfisis y epífisis se llama metáfisis. Que la metáfisis es una porción pequeña que aparece entre la epífisis y la diáfisis, como lo dije anteriormente, de los huesos largos del cuerpo. Por tanto, en los huesos grandes como es el fémur, la tibia y el perón. También lo que es la cresta, que se denominan crestas a las zonas salientes o bordes que poseen lo que es los huesos. En morfología se denomina cresta una protuberancia ósea, que como en el caso de la cresta, la pectina en la superficie posterior del fémur, donde asienta el músculo pectíneo. Sirve de punto de inserción. Están lo que es los huesos compactos,
que estos son capas externas duras del hueso, mientras que los huesos esponjosos son las capas internas más porosas de lo que es el hueso. Los huesos compactos carecen de lo que son espacio entre las láminas, mientras que los esponjosos están formados por espacio entre las láminas. Está también lo que es la cavidad medular, también llamado canal medular. Es una de las muchas cavidades naturales del organismo y de forma cilíndrica. Se encuentra en el interior de lo que son los huesos, a excepción de la clavícula y en la columna vertebral. Diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos. Bueno, las diferencias las podemos encontrar en la pelvis, las costillas, el cráneo y los huesos. La pelvis es la principal diferencia, ya que las mujeres solemos tener una pelvis más redonda y más grande a comparación con los hombres, como pueden apreciar en la diapositiva. Las costillas son otra característica física entre el esqueleto de un hombre y una mujer, ya que la caja torácica de un hombre suele ser más grande y la de una mujer más pequeña y corta. En el cráneo, la parte frontal justa en la zona de las cejas es más prominente en la de los hombres que en el de nosotros las mujeres, al igual que el cráneo en un esqueleto femenino y masculino, y la diferencia más concreta es la zona bajo la oreja, ya que suele ser más grande en un esqueleto, suele ser más grande en un hombre. Óyeme, Alex, ¿puedes editarlo, por favor? Voy a comenzar otra vez. Va. Diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos. Estas diferencias las podemos encontrar en la pelvis, las costillas, el cráneo y los huesos. En la pelvis es la principal diferencia, ya que en las mujeres suele ser más redonda y más grande a comparación que en la pelvis de los... otra vez voy a comenzar. Diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos. Esas diferencias las podemos encontrar en la pelvis, las costillas, el cráneo y los huesos. La pelvis es la principal diferencia, ya que en las mujeres suele ser más redonda y más grande que en la pelvis de los hombres. Las costillas son otra característica física entre el esqueleto de un hombre y una mujer, ya que la caja torácica de un hombre suele ser más grande y la de una mujer más pequeña y corta. En el cráneo, la parte frontal justo en la zona de las cejas es más prominente que en el de las mujeres. Bueno, ¡oh, my God! Bueno, mi nombre es Alex. Alex, Tranquila, deja que Alexandra continúe, tú corta toda esta parte. Solo Sí, déjala que se relaje un ratito, déjala que se... Edita toda esta parte, solo deja que respire porque... no sé Sí, si solo deja que escuchan respire. ruido, porque No, mis vecinos están... no se oye, no se oye. solo tranquila, respira y continúa. Y Ay, relájate, ok. tómate un Dale, ratito, vuelve a empezar, vuelve a empezar. dale, que edite esto, tranquila. Ponen la anterior diapositiva, por favor. Diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos. Las diferencias las podemos encontrar en la pelvis, las costillas, el cráneo y los huesos. La pelvis es la principal diferencia, ya que en las mujeres suele ser redonda y más grande que en el de los hombres. Las costillas son otra característica física entre el esqueleto de un hombre y una mujer, ya que la caja torácica de un hombre suele ser más grande y la de una mujer más pequeña y corta. En el cráneo, la parte frontal justo en la zona de las cejas es más prominente en el de los hombres que en el de las mujeres, al igual que el cráneo y la mandíbula. Una parte concreta de la mandíbula que marca la diferencia es la zona bajo la oreja, ya que en los hombres suele ser más grande que en nosotras las mujeres. Aunque esas diferencias en el cráneo suelen ser difíciles de percibir en algunas ocasiones,
Y los huesos de los hombres suelen ser más robustos por lo general. Y en el caso de las niñas y niños es más complicado establecer el sexo de un esqueleto, ya que los huesos son prácticamente iguales. Los dejo con mi compañera. Bueno, eh, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los huesos de la cabeza. Bueno, primero nosotros aquí en la diapositiva, nosotros logramos observar por qué hay tantos huesos en la cabeza. Bueno, uno de los motivos principales de la presencia de que hayan tantos huesos en la cabeza es para proteger el encéfalo. Debido a esto, la mayor parte de los huesos de la cabeza pueden parecer una caja redondeada cuyo principal meta sea la de aislar el encéfalo al mundo exterior. Sin embargo, el encéfalo tiene que estar en constante comunicación con ese mundo exterior, lo que obliga a que el cráneo no pueda ser una caja uniforme y perfectamente aislada. De hecho, si pensamos en la cabeza, nos daremos cuenta que con excepción del tacto que se extiende por toda la piel, todos los demás sentidos están situados en ella. Como en ella tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, olfato y el gusto. Esto hace que el cráneo tenga que tener ciertas aberturas por las que el encéfalo se pueda comunicar con los diferentes órganos que conforman los sentidos, así como con el resto del cuerpo. Además, tanto la boca como la nariz son entradas al cuerpo que se ubican en el cráneo porque no tienen nada que ver con el encéfalo, sino que con el sistema respiratorio y digestivo, respectivamente. De este modo, debido a que no podemos tener un cráneo hermético, es necesario que se trate una estructura de huesos bastante compleja que permita la comunicación del encéfalo con el exterior, así como la realización de otros tipos de actividades necesarias para nuestra vida, tales como son comer, respirar. Los principales huesos de la cabeza que nosotros encontramos son los siguientes. Entre ellos tenemos el hueso frontal, que se trata de uno de los huesos más grandes de toda la cabeza y como su nombre lo indica, se trata del hueso que ocupa la parte correspondiente a la frente, por lo que se extiende desde la parte superior de las cuencas oculares hasta bien entrada a la frente y la zona donde empieza el cabello. Tenemos el hueso parietal. Este hueso es el más grande que tiene la cabeza y ocupa la parte superior de la cabeza, que se extiende desde el límite del frontal y llega hasta casi el final de la parte posterior de la cabeza. Tenemos el hueso occipital, que se trata del tercer hueso que completaría la estructura básica de la cabeza, después del frontal y el parietal, que se ubica en la parte más trasera de la cabeza, cercano a la nuca. De hecho, este se extiende por la base del cráneo y es el que une el cráneo con la columna vertebral. Tenemos el hueso temporal, tenemos dos huesos temporales, uno a cada lado. Se trata del hueso que está por debajo del oído y mantiene unidos el parietal y el occipital, perdón. Tenemos los esfenoides, perdón. Este hueso tiene un tamaño más pequeño que los mencionados hasta ahora. Se puede entender como una continuación del temporal que une este con el frontal y con la parte delantera del cráneo, el que corresponde, el que se corresponde con la cara. Eh, el cigomático, que es la continuación de los esfenoides, une los huesos frontal con el maxilar alrededor de las partes externas de los ojos. Tenemos la parte nasal, que es el hueso nasal, que su nombre, bueno, nos hace referencia obviamente a la nariz, la cual se ubica en la parte más elevada de esta y básicamente une el hueso frontal con el maxilar en la parte superior de la nariz. Tenemos el lagrimal, que su nombre, bueno, nos procede una lágrima, ya que ya se trata del hueso que se ubica en la parte interna de las cuencas de los ojos, justo donde están las glándulas lagrimales que nos permiten llorar. O sea, esos son los que nos permiten llorar
por nuestras ex cuando nos dejan. Bueno, vamos a continuación con el hueso maxilar, que este hueso se trata del hueso que cierra la parte delantera del cráneo por la parte superior de la boca. Tenemos la mandíbula, la cual se corresponde con la parte inferior de la boca. Se une a ambos lados con el hueso temporal y gracias a su movilidad podemos abrir y cerrar la mandíbula, lo que nos permite comer y beber y hablar. Hablar así como lo estoy haciendo ahorita. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Angie Rodríguez y hoy les voy a hablar un poco sobre la columna vertebral. Bueno, la columna vertebral es un órgano en conjunto que nos ayuda a... ¡Alex! Edita eso, quítame eso, ya me confundí. Alex, ¿me editas eso, por favor? Ok. Bueno, vamos a empezar otra vez. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Angie Rodríguez y yo les voy a hablar un poco sobre la columna vertebral. Bueno, la columna vertebral es un órgano que proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. También la columna vertebral incluye desde el vértice del coxis hasta el vértice de la cabeza, incluyendo el cráneo, de tal manera que cualquier trastorno que podamos detectar en esta área, tendríamos que analizar todas y cada una de las partes de la columna. Bueno, entre la columna vertebral tenemos muchísimas funciones. Yo les voy a mencionar una de ellas. La primera que les voy a mencionar es que da soporte a nuestro cuerpo y a su vez da intersección a una multitud de músculos, ligamentos y tejidos que van a producir fuerza sobre el esqueleto. También sabemos que la columna vertebral es un órgano en una sucesión de huesos unidos por diferentes formas de tejido conectivo. También sabemos que es articulada y por lo tanto tendrá una función dinámica y es un órgano esencial para el desarrollo del movimiento. Entonces, repasando las funciones que les acabo de mencionar, es que da soporte, también da inserción a una multitud de músculos, ligamentos y tejidos y que es esencial para el desarrollo del movimiento. Y también tiene una función protectora, ya que la columna vertebral protege al sistema nervioso central. Y la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Y ahí se van incluidos el coxis y el sacro. El coxis que siempre nos golpeamos cuando nos damos una caída de espalda, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, las vértebras cervicales sirven para dar soporte y protección a la médula espinal. También otra de las funciones es soportar el peso del cráneo. Gracias a un complejo sistema de tendones, músculos y ligamentos, nos ayuda a soportar el peso del cráneo. Los músculos nos permiten el movimiento de la cabeza, mientras que los ligamentos impiden el movimiento excesivo de las vértebras, ya que esto nos podría provocar muchísimas lesiones. Otras de las funciones de las vértebras cervicales es que permiten el paso de los nervios espinales, también denominados como los nervios raquídeos. Bueno, y ahora las vértebras torácicas. Como podemos ver ahí, las vértebras torácicas son más anchas y más fuertes que los huesos cervicales, lo cual les permite absorber la presión la presión adicional que se aplica sobre la espalda media. Pero a pesar de ello, a menudo se presentan muchísimas lesiones en esta área. Estas vértebras se enumeran del 1 al 12 y se conocen como T1, T2, T3 y T4, T5, así en adelante, empezando desde la primera de arriba para abajo. Y también tenemos las vértebras lumbares, que hay cinco vértebras lumbares ubicadas en la parte baja de la espalda. Estas vértebras son las que reciben la mayor presión y es la parte de la espalda que soporta el peso. Las vértebras lumbares son las que permiten el movimiento, tales como las flexiones, las extensiones y algunas flexiones laterales que nosotros hacemos cuando estamos haciendo ejercicio. También tenemos ahí el sacro. El sacro es una estructura ósea en forma de escudo que está localizado en la base de las vértebras lumbares. Está conectado con la pelvis y forma la pared pélvica posterior. Este sirve para fortalecer y estabilizar la pelvis. Y por último tenemos el coxis. El coxis es un hueso que se encuentra en la punta inferior de la columna vertebral
Y como les decía anteriormente, es la causa más común de las lesiones al coxis. La causa más común de lesiones al coxis es una caída de espalda sobre una superficie o un piso resbaloso, como puede ser el baño. A mí ya me ha pasado muchísimas veces que me resbalo y me pega un dolor exagerado en el coxis, pero gracias a Dios nunca me he lesionado. Bueno, con esto termino la explicación de la columna vertebral y puede seguir mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la columna lumbar o la vértebra lumbar. Es la vértebra que se encuentra más abajo en la columna vertebral. Es la que más peso debe soportar de todas las 5 vértebras de la columna lumbar, que se cuentan de L1 hasta la L5. Son las vértebras no funcionales más grandes de la columna vertebral, lo que les permite soportar el peso de todo el torso. Los dos segmentos vertebrales que están en la parte más baja de la columna lumbar, L4, L5 y L5 y S1, que incluyen vértebras y discos, soportan la mayor cantidad de peso y por lo tanto son los más propensos a degradarse y sufrir daño. La columna lumbar se encuentra con el sacro en la articulación lumbosacra. Esta articulación permite una rotación considerable de modo que la pelvis y las caderas pueden oscilar al caminar y al correr. La médula espinal se desplaza desde la base del cráneo a través de la columna vertebral y termina cerca de el AT12 y L1, donde la columna torácica se encuentra con la columna lumbar. En ese punto, numerosas raíces nerviosas de la médula espinal siguen hacia abajo y se ramifican formando la cauda equina, llamada así por su semejanza con la cola de un caballo. Estos nervios se extienden hacia las extremidades inferiores, glúteos, piernas y pies. Debido a que la médula espinal no pasa por la columna lumbar, es muy raro que un problema en la parte baja de la espalda inferior provoque daño en la médula espinal o parálisis. La parte más baja de la columna vertebral se curva ligeramente hacia adentro, hacia el abdomen. Esta curva hacia adentro se llama eh, lordosis. El segmento intervertebral lumbar, bueno, algunos médicos explican la patología del paciente enfocándose en un segmento intervertebral o segmento raquídeo, la columna lumbar de, de 5 segmentos intervertebrales, los que se dominan segmentos lumbares del 1 al 5. Cada segmento de la columna lumbar se compone de 2 vértebras, tales como el 4 y el 5, apeladas verticalmente con un disco íntegro, entre ellas un disco sano, es acolchado con gran cantidad de agua y tiene una sustancia similar a una esponja. Actúa como un amortiguador en la columna vertebral y lo que ofrece flexibilidad y proporciona protección frente a los movimientos bruscos. Las dos vértebras adyacentes se conectan en la parte posterior de la columna vertebral por dos pequeñas articulaciones llamadas articulaciones facetarias. Las articulaciones facetarias de la columna lumbar permiten el movimiento para doblar, torcer la parte baja de la espalda en todas las direcciones. Hay nervios que se ramifican desde la columna vertebral en cada nivel de la columna. Estas pasan a través de pequeños agujeros en la parte posterior de la columna lumbar. Luego se conectan entre sí para formar el nervio ciático, que se extiende hacia las piernas por la parte posterior de cada muslo, hasta las pantorrillas y los pies. Generalmente los médicos dicen que un paciente, cuando tiene un problema de disco lumbar o neurológico u otro problema en la parte baja de la espalda, ya que el nivel incluye 2 vértebras y discos entre ellas, como L3, L4 o L4 o L5. Si el disco está en la parte más baja de la columna vertebral, se ve afectado ese segmento, se llama articulación lumbosacra, que es L5 y S1. La S significa sacro, que son los dos segmentos que están debajo de la columna lumbar. Bueno, los dejo con mi siguiente compañero.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la caja torácica. La caja torácica pues consta de 24 costillas de dos grupos de 12, o sea que tenemos 12 costillas a cada lado, que están unidos a un hueso largo y plano ubicado en el centro del pecho, y este hueso se llama esternón. Las costillas están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible que se llama cartílago. Y algo importante sobre la caja torácica es que ayuda a proteger los órganos que se encuentran en el pecho, como son el corazón, los pulmones, y estos los protegen de cualquier daño. Y se podría decir que hay tres tipos de costillas, que son las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. No es que son tres tipos de costillas, ¿verdad? Porque costillas son todas, pero sí tienen características diferentes. Por ejemplo, las costillas verdaderas se denominan así porque tienen una sujeción propia al esternón. Las costillas falsas se denominan así porque no tienen una sujeción propia al esternón, sino que se sujetan al cartílago costal de las costillas superiores. Y las costillas flotantes se llaman así porque no tienen una sujeción ni a los cartílagos costales de las costillas ni al esternón. Puede continuar mi otro compañero. Huesos de mano y pie. El esqueleto de la mano está formado por 8 huesos cortos, que son ganchoso, fisiforme, piramidal, trapezoide, trapecio, grande, escafoides y semilunar, cuyo conjunto constituye el esqueleto de la muñeca y 5 huesos largos que forman el metacarpo, y por último 14 huesos también largos llamados falange que constituyen el esqueleto de los dedos. Huesos de los pies. Consta de 26 huesos, 33 articulaciones y supera los 100 músculos, tendones y ligamentos. La anatomía del pie se divide en 3 partes, que es las falanges, metatarso y tarso. La falange es la zona del pie con mayor número de huesos. Es la zona en la que se encuentran los huesos más pequeños de los dedos, formando un total de 14. El dedo gordo del pie tiene 2 huesos y los otros tienen 3 que facilitan el movimiento a la hora de caminar. El metatarso, en esta parte se encuentran los huesos más largos del pie. Está compuesto por diferentes huesos cuya función es la de unir las falanges con el tarso. Y por último, el tarso. Es la parte del pie que conecta con el tobillo y la pierna. En esta zona se encuentran 7 huesos que unen tibia y peroné con la superficie del pie. Los dejo con mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las principales enfermedades del sistema óseo. Bueno, el sistema óseo consta de muchísimas enfermedades. Lastimosamente yo solo les puedo hablar de unas pocas, y también les vamos a hablar con mi compañera Fernanda. Bueno, la primera enfermedad que tenemos aquí es la escoliosis. La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral que la mayoría de las veces se diagnostica en adolescentes, aunque también puede presentarse en personas con afecciones como la parálisis cerebral. Un dato es que en más de un 85% de los casos su causa es desconocida, pero el resto de los casos se debe a la malformación de la columna en la vida embrionaria, y es un signo que acompaña a otras enfermedades generales como la distrofia muscular y el síndrome de Marfan. La siguiente enfermedad que aquí aparece es la cifosis. La cifosis también es una curvatura de la espalda, pero es una curvatura normal de la común en las mujeres de edad avanzada y suele tener una relación con la osteoporosis. Y según nuestra investigación, algunas de las personas con cifosis pueden presentar dolor en la espalda y rigidez. Otras no presentan síntomas, sino solo una exagerada curvatura hacia adelante de la espalda. Es lo que nosotros lo vemos como una jorobita aquí en la parte de atrás. Bueno, y la cifosis grave puede causar dolor y la deformación. El tratamiento para la cifosis es que incluye medicamentos para el dolor, la fisioterapia que ayuda bastante a corregir la postura, y en algunos casos
graves, pues la cirugía. La siguiente enfermedad que nos aparece es la lordosis. La lordosis es una curvatura hacia adentro de la zona inferior de la espalda, que se caracteriza por una curvatura exagerada y hacia adentro de la columna lumbar. Esto está ubicado justo encima de las nalgas. Esta afección puede causar un dolor lumbar. En los niños, la lordosis suele desaparecer sin necesidad de un tratamiento, pero en los adultos con lordosis pueden necesitar la fisioterapia. Algunos niveles de lordosis son normales, pero cuando la curvatura es muy pronunciada, se denomina hiperlordosis. Esto puede ser por un factor hereditario o una causa por trastornos, y se puede solucionar con la fisioterapia también. Y también se causa por la artritis y la distrofia muscular y el enanismo. También la siguiente enfermedad que nos aparece ahí es la osteomalacia. La osteomalacia se refiere a un marcado ablandamiento de los huesos, causados con mayor frecuencia por una pronunciada diferencia de vitamina D. Los huesos ablandados de los niños y adultos jóvenes con osteomalacia pueden provocar una inclinación durante el crecimiento y especialmente en los huesos de las piernas, ya que estos soportan el peso del cuerpo. La osteomalacia en los adultos mayores puede provocar fracturas graves. El tratamiento para esta enfermedad consiste en proporcionar suficiente vitamina D y calcio, y los dos son necesarios para endurecer y fortalecer los huesos. Los síntomas de esta enfermedad es desarrollan dolor óseo y debilita el tono muscular. Esto se da a medida que la osteomalacia pues progresa. Cuando la osteomalacia está en las primeras etapas, es posible que no tenga síntomas. Afecta con mayor frecuencia la espalda lumbar, la pelvis y las caderas, las piernas y las costillas. Según personas que padecen esta enfermedad, dicen que el dolor puede ser peor por la noche y cuando ejercen presión sobre los huesos. Y el dolor en raras ocasiones se alivia completamente con el descanso. La disminución del tono muscular y la debilidad en las piernas puede provocar una forma de caminar conocida como la marcha del pato. Esto hace que caminar sea difícil y lo hagamos más despacio. La siguiente enfermedad que aparece es la osteoporosis. Pues la osteoporosis es el tipo más común de las enfermedades en los huesos. Aparece cuando el cuerpo descompone más tejido óseo del que puede reponer, lo cual debilita a los huesos y promueve su lesionamiento y fracturación. Por ejemplo, un ejemplo que le voy a dar. Mi abuela padece de osteoporosis y ella se fractura con una facilidad exagerada. Ya se ha fracturado como unas 4 veces. Pero de nada, o sea, solo como que se empezó a caer y se quiso afianzar con algo y ya se fracturó la muñeca. Bueno, esta patología fomenta la posibilidad ósea, la porosidad ósea, de ahí su nombre osteoporosis, pero se presenta de formas asintomáticas hasta que se producen las lesiones o fracturas. Esta enfermedad es más común en personas de la tercera edad, pero también en personas que tengan una historia familiar de osteoporosis son más propensas a padecer esta enfermedad. La gente que lleva una dieta pobre, o sea, que no se alimentan bien, también son propensos. Las personas de raza blanca también son propensos. Y los fumadores, los alcohólicos y también las personas que no hacen ejercicio, porque el ejercicio, aunque nosotros no creamos, pero nos mantiene los huesos fuertes. La siguiente enfermedad que aquí aparece es el cáncer de los huesos. El cáncer de los huesos, también llamado tumor canceroso, se origina en los huesos. Tiene unos síntomas como el dolor, así como la hinchazón, la hipersensibilidad que procede de un tumor y también la dificultad para el movimiento normal. Otros síntomas pueden ser el cansancio, la fiebre, la pérdida de peso, la anemia. Pero bueno, la presencia de uno o más síntomas no es necesariamente de un cáncer de huesos, sino que también puede indicar de cualquier otro problema de salud. Por eso siempre es importante irse a chequear con el médico.
Bueno, la siguiente enfermedad son los juanetes. Esta es una protuberancia ósea que se forma en las articulaciones de la base del dedo gordo del pie, o también se forma en las manos. Un juanete se forma cuando el dedo gordo del pie se desplaza hacia el próximo dedo. Las causas principales de esta enfermedad son los zapatos apretados, la tensión en los pies y la artritis. Los principales síntomas que causa esta enfermedad son la deformidad en los huesos y el dolor y la rigidez. Y el tratamiento, que incluye cambiar necesariamente el tipo de zapatos, colocar almohadillas en los pies, tomar analgésicos para el dolor, y los juanetes que pueden ser bastante grandes o que causan muchísima molestia tienen que ser eliminados quirúrgicamente. Bueno, mi compañera va a agregar algo más. Agregando lo que dijo la compañera, existen también lo que son algunas enfermedades, como ser el raquitismo. Esta genera mucho dolor en lo que son los huesos, o sea, debido a una déficit de nutrición. O sea que debemos estar vitaminados con suficiente vitamina D, valga la redundancia, por lo que resulta más dificultoso el proceso de absorber lo que son los nutrientes que necesitan para fortalecerse. Esta enfermedad es más casual en lo que son los niños. Los huesos pueden llegar a deformarse, que es uno de los factores principales del dolor intensificado y que sufren los pacientes de esta enfermedad. Esto es a causa de la falta de fósforo y lo que es el calcio en el sistema óseo. Esto puede llegar a tratarse con lo que son vitaminas y, o sea, también con cirugía. También lo que es el Paget. Es un padecimiento del cual no se tiene conocimiento de lo que es su origen o patógeno causante. Produce lo que es mucho dolor, crecimiento extraño de lo que son los huesos, volviéndose más grandes del tamaño promedio y también debilidad, por lo que esto resulta muy fácil de fracturar. Cualquier hueso puede ser víctima de lo que es esta enfermedad, la cual causa dolor en los huesos, fracturas inusuales, crecimiento de los huesos y también produce lo que es un daño severo a los cartílagos y articulaciones. Está también lo que es la deformación, es cuando los huesos no crecen o se forman de una manera común o normal, provocando que el cuerpo de las personas que lo padezca sea diferente en algún aspecto determinado, como las personas que sufren de enanismo, o sea, las cuales los huesos no les crecen de un tamaño adecuado, por lo que no entran en los estándares de la altura. La acondroplastia es la enfermedad más común que causa deformación de lo que es los huesos, y uno de los casos más extraños pudiese ser en las manos del individuo, le crecen las manos con la forma de una araña. Está también lo que es la osteogénesis imperfecta. Esta se caracteriza por una debilidad extrema de lo que son los huesos y que hace que se rompan con el más mínimo golpe o cualquier movimiento brusco. Esta es conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Esta puede ser causada por algún traumatismo que afecta a lo que son los huesos y también se genera sin causa alguna, así como también de la deficiencia congénita de las proteínas. Está también lo que es la fractura. Es la más común entre todos los pacientes de todas las edades, debido a que la mayoría de las enfermedades del sistema óseo producen lo que son fracturas por debilidad de los huesos, perdón, como lo dijo anteriormente la compañera, pero también puede ser causada de traumatismos, los cuales se pueden sufrir mediante golpes ocasionados por accidentes, agresiones o caídas. Las fracturas se tratan con procesos naturales, únicamente usando los medicamentos o tratamientos como medios en resistencia al dolor que estas producen. Está también lo que es la osteoartritis. Esta genera mucho dolor a nivel de los huesos y lo que son las articulaciones, afectando por sobre todo a las personas de la tercera edad. Las personas que padecen de esta enfermedad del sistema óseo sienten dolor en lugares como lo que es la pelvis, la espalda, los hombros y las caderas.
y las articulaciones, dificultándoles lo que es el movimiento. Alguna prevención para estas enfermedades del sistema óseo son las siguientes. Para lograr prevenir estas enfermedades que afectan a los huesos y articulaciones, es necesario tener una vida físicamente activa con rutinas como ejercicios, como ejercicios incorporados a las rutinas diarias, con mucho movimiento y evitando por completo el sedentarismo. También es necesario conocer las edades precisas para comenzar el consumo de calcio, vitamina D en cápsulas o pastillas, que es la edad de 30 años, ya que se ha demostrado científicamente que esta edad del cuerpo deja de producir naturalmente estas sustancias. Por lo que el cuerpo necesita estos agentes externos que lo ayuden a mantener a estos órganos con firmeza y vitalidad. Como todo tema de salud, lo importante es cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro más preciado recurso, con el que podemos desempeñar lo que es una vida física, por lo que se debe mantener siempre en óptimas condiciones, llevando un estilo de vida saludable. Muy buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar lo que es un poco más sobre lo que la compañera Fernando le estaba diciendo, pero nosotros más basados, en este caso mi compañera Génesis y yo, en lo que es tipo de artritis, ya que como anteriormente lo tocó un poquito la compañera Fernanda, yo les voy a hablar lo que es lo de osteoartritis o artrosis, como mayormente se conoce, popularmente lo conocemos como artrosis, perdón. La artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente que sufre la población, mayormente la población. Esta es la enfermedad principal, que no es que la más padecida de ellas en lo que es el tema de problemas en articulaciones. Es una característica muy peculiar, ya que aquí es donde se destruye el cartílago hialino, que es el que hace como protección o para que no rocen, en este caso, los huesos al momento de articularlos. Este cartílago se comienza a destruir o a perder, en este caso a desgastarse más que todo, y esto es lo que hace que produce el dolor. El cartílago es un tejido que hace como amortiguador más que todo en los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación. Cuando se desarrolla la artrosis, en este caso, dicho cartílago pierde sus propiedades. En algunos casos no solo la pierde y se va desgastando, sino que en los casos más graves de artrosis, en dicho caso desaparece dicho cartílago y esto hace que rocen directamente ambos huesos en la articulación. Esto causa el dolor tan insoportable que la mayoría de personas siente, el dolor que prácticamente cualquier persona que padece artrosis le va a comentar que es un dolor insoportable, ya que es cuando el cartílago, dicho cartílago se deshace o desaparece, en el caso extremo desaparece y es el rozamiento directo entre ambos huesos. Habitualmente este cartílago se localiza más que todo en la columna vertical y la lumbar, algunas articulaciones en el hombro, en los dedos de las manos, las articulaciones de la raíz del pulgar, la cadera, la rodilla, que más que todo es una de las principales partes en las que se afecta más que todo, porque la mayoría de personas, ya que sean de mayor edad, ya comienzan a padecer de ese dolor en la rodilla al momento de articular la rodilla o al momento de agacharse sienten ese dolor o esa molestia, es cuando el cartílago está desapareciendo parcialmente o ya desapareció en un caso extremo. También se lo podemos encontrar en la articulación del dedo gordo del pie. Pero a todo esto se pueden preguntar ustedes, ¿cuáles son los síntomas de la artrosis? Bueno, prácticamente solo tiene un síntoma en sí, que es el dolor profundo, agudo, insoportable y mal localizado. Este dolor suele aparecer cuando se ejerce un esfuerzo en la articulación enferma. En lo general empeora mediante va avanzando el día, porque cuando nosotros comenzamos el día y tenemos problemas en la articulación, entonces ese dolor comienza a estar ahí presente, medio presente, ya cuando vamos aumentando de ritmo o vamos el transcurso del día que le vamos dando todavía más funcionamiento a la articulación, que en este caso tenemos un problema, ese dolor comienza a aumentar. En algunos casos extremos, este dolor suele aparecer no únicamente
en el transcurso de cuando uno está haciendo el ejercicio, sino que más prácticamente está cuando nosotros estamos en descanso, estamos reposando, o en dicho caso en descanso nocturno absoluto, cuando estamos prácticamente dormidos, este dolor comienza a persistir ahí, es cuando está en lo peor de la artritis o en el caso más grave, por así decirlo. La artrosis en la columna vertebral produce dolor de cuello o rigidez también, dificultad para el movimiento, la constrictura de los músculos alrededor causa dolor un poco. También se puede, prácticamente lo podemos confundir, pero es artrosis en la parte de la columna vertebral. También tenemos cuando nos quejamos de dolor en el muslo, ya que cuando la artrosis se localiza en esta parte se localiza prácticamente en la cadera. Otros síntomas son las deformidades articulares, la limitación de la movilidad, dolor constante a la presión, no únicamente al movimiento, sino que cuando tocamos la articulación, el crecimiento de los huesos de forma anormal, y es cuando ya el hueso se está desgastando prácticamente entre sí. Entonces ahí ya está el dolor persistente, dolor insoportable. La articulación en este caso se agranda y se ensanchan más de lo normal, ya que ya tenemos la ausencia o parcial ausencia del cartílago. Bueno, mi compañera Génesis Fernández les va a explicar un poquito más de la artritis, tipos de artritis. Bueno, básicamente lo que mi compañero estaba explicando son dos enfermedades muy comunes en las articulaciones, que es la artrosis y la artritis. Mi compañero habló sobre la artrosis, yo les voy a hablar sobre la artritis, artritis reumatoide. Bueno, este es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas la afección puede dañar distintos sistemas corporales, puede dañar la piel, puede dañar los ojos, los pulmones, el corazón, también puede dañar los vasos sanguíneos, entre otras. Este es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo. La artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede finalmente causar la erosión ósea e incluso deformar las articulaciones. El síntoma de la artritis reumatoide es la inflamación. La inflamación asociada con la artritis es lo que también puede dañar otras partes del cuerpo. Los medicamentos nuevos han mejorado las opciones de tratamiento de esta enfermedad, pero sin embargo una artritis reumatoide grave puede incluso provocar discapacidades físicas. ¿A qué me refiero con discapacidades? Puede que actividades normales como ponerse la ropa, comer, tocarse, peinarse, actividades normales que para nosotros son muy sencillas, para una persona con artritis reumatoide puede ser incluso imposible de realizar. Se va a hacer se va a dificultar mucho. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los cristales de ácido úrico que se forman cuando hay demasiado ácido úrico en la sangre puede causar gota. Las infecciones o enfermedades subyacentes como la psoriasis o el lupus pueden causar otro tipo de artritis. Antes de continuar, quiero que entendamos que el ácido úrico se acumula en las articulaciones y esto es lo que ocasiona el dolor y la inflamación. Los otros tipos de artritis que se como derivan de los cristales de ácido úrico, tenemos lo que es, como dice aquí, la artritis de pulgar, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis séptica, espondilioartritis anquilosante y gota. Bueno, la artritis del pulgar es frecuente a medida que se envejece y se produce cuando el cartílago se deteriora en los extremos de los dedos que se forman en la articulación en la base del pulgar. La artritis idiopática juvenil, la artritis idiopática juvenil anteriormente se denominaba artritis reumatoide juvenil. Es el tipo más frecuente de artritis en los niños menores de 16 años de edad.
La artritis idiopática juvenil puede causar dolor, puede causar inflamación y puede causar rigidez articular. Algunos niños podrían experimentar síntomas durante unos pocos meses solamente, mientras que otros podrían presentar estos síntomas durante muchísimos años. La artritis psoriásica, bueno, la mayoría de las personas que son diagnosticadas con artritis psoriásicas anteriormente habían sido diagnosticadas con psoriasis, que es otra enfermedad. Pero sin embargo, para algunas personas, los problemas en las articulaciones comienzan antes o al mismo tiempo que aparecen las manchas en la piel. El dolor, la rigidez y la hinchazón son los principales signos y síntomas de la artritis psoriásica. También tenemos lo que es la artritis reactiva. Bueno, la artritis reactiva consta de dolor muscular e hinchazón que se desencadena por una infección en otra parte del organismo. En general, los intestinos, los genitales o las vías urinarias. La artritis reactiva generalmente ataca las rodillas, las articulaciones de los tobillos y los pies. La inflamación de la artritis reactiva también afecta lo que son los ojos, la piel y la uretra. Bueno, les voy a seguir explicando un poquito más lo que es los tipos de artritis en este caso, o sus derivados, por decirlo así, más que todo, que es la artritis séptica. La artritis séptica es una infección dolorosa en la articulación, la que mayormente previene por gérmenes, que se propagan en el torrente sanguíneo desde otra parte del cuerpo. Este tipo de artritis séptica puede ocurre mayormente por una lesión penetrante directamente en la articulación, como lo puede ser la mordida de un animal, o un traumatismo en sí. También puede ser más que todo por un golpe o un rayón que sea muy profundo. Entonces, más que todo aquí aparece la artritis séptica, ya es una infección más que todo de gérmenes que se propagan a través del torrente sanguíneo y que llegan hasta la articulación en este caso. Tenemos también lo que es espondiloartritis anquilosante. Es una enfermedad inflamatoria más que todo, que pasa a través del tiempo, que puede hacer que algunos de los huesos de la espina dorsal, en este caso las vértebras, se fusionen entre sí. Es muy doloroso este proceso, ya que esta fusión hace que la espina dorsal en sí sea menos flexible, pierda su flexibilidad ante todo, puede generar una postura encorvada en la persona que lo padece. Si las costillas están afectadas también, puede tener problemas de respiración la persona, ya que no va a tener suficiente oxígeno en los pulmones o la capacidad de entrar demasiado oxígeno en los pulmones, ya que las costillas no le permiten de este procedimiento. Mayormente las personas suele ocurrir más en costillas y en la columna que pasa esta parte porque se inflama. En este caso, puede que sea en la espina dorsal que se inflame y se unan las vértebras. En este caso, la persona ya pierde movilidad, ya no puede agacharse como antes, no puede hacer un movimiento demasiado brusco más que todo por este tipo de artritis. También tenemos lo que es gota, que es la forma más común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Esta puede afectar, no hay límite de edad, pero mayormente afecta a personas un poco mayores, pero su característica es por los ataques repentinos, graves, dolor, hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad, o más en una articulación o muchas articulaciones en este caso. A menudo esto suele ser en el dedo gordo del pie, ya que mayormente un ataque de gota o de dolor de gota puede ser que usted a mitad de la noche se levante con dolor insoportable en el dedo gordo del pie, que siente que está en llamas. Mayormente las personas lo describen como un dolor muy insoportable, ya que puede ocurrir cuando en lo más profundo del sueño usted se despierta con un dolor o una sensación de quemazón o que el dedo está en llamas, pero es por esto. Este es el tipo de artritis en gota, por decirlo así. Mayormente puede controlarse, no obstante es bastante doloroso. Muy pocas personas pueden
pueden controlar, pueden permanecer con ese dolor prácticamente, ya que mayormente lo describen como un dolor insoportable. También les da chance a que tienen que hacer un cambio de zapato. Mayormente el calzado es alguno de los principales partes por las que causa esto, pero igual mayormente las personas tienen que tener un poco cuidado con el zapato que usen, un zapato no demasiado apretado, un zapato que pueda desahogarse el pie. Y bueno, queridos compañeros, esto fue todo por parte mía, que fueron los tipos de artritis. Seguimos con la que siguiente compañera. Bueno, en conclusión, como hemos podido observar en este espacio, hemos tocado todos los paros posibles. Hemos puesto el ejemplo de una enfermedad de origen natural, otra heredable genéticamente y muy extraña, una tercera de origen infeccioso y la última por un proceso cancerígeno. Desde luego, esto pone en evidencia el amplio espectro de enfermedades que pueden llegar a afectar al sistema esquelético del ser humano. De todas formas, sintomatología es más o menos homogénea en casi todas las patologías. Se observa una mayor facilidad a la fracturación de los huesos o un posible dolor en hinchazón localizados en el área afectada. Bueno, ya con esto ya concluimos la exposición. Espero nos hayan puesto muchísima atención. A continuación, nosotros les mandaremos un formulario, así que esperemos hayan puesto mucha atención para que ustedes puedan responder la pregunta. Nos vemos.